La senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen. En efecto, la semana pasada se tomó una decisión de graves consecuencias para el país por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros decidieron rechazar, en el caso de nuestra consulta en materia de reforma energética, rechazar la solicitud de 4 millones de ciudadanas y ciudadanos para llevar a cabo esta consulta, a pesar de que se cumplió con los requisitos establecidos en la ley y que fueron validadas las firmas por el Instituto Nacional Electoral. Tocaba a la Suprema Corte decidir sobre la constitucionalidad de las preguntas. Y es banal y es vulgar lo que hicieron los ministros, argumentando que el tema de consulta afectaba a los ingresos del Estado, cuando lo que afecta a los ingresos del Estado es la privatización. El tema central, el corazón de la consulta, era un asunto de soberanía energética, un asunto de patria, un asunto de nación, de proyecto nacional, no de pesos y centavos como lo vio la Suprema Corte. La reforma energética se hizo para promover los negocios, para los intereses de lucro, no para el desarrollo ni la modernización o el bienestar de los mexicanos. Es contraria a estos 3 objetivos. Los ministros no son ignorantes, son sumisos, son carentes del más mínimo sentido de independencia, de conciencia histórica y de compromiso con el bienestar de la mayoría de las y los mexicanos. Vivimos una grave crisis del Estado mexicano y una de sus expresiones más claras del sometimiento de los poderes del país a los intereses del Ejecutivo Federal, y tenemos una Corte conservadora del statu quo. El Poder Judicial ha demostrado con esta decisión que carece de independencia con relación al Poder Ejecutivo Federal y deja claro que México está involucionando en materia política y de soberanía, que hay un presidencialismo que domina no solo al Poder Ejecutivo, sino también dominó el voto del Legislativo y ahora a la Suprema Corte. Desde las filas progresistas vamos a hacer muchas cosas. Vamos a ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Vamos a solicitar amparo, contrato por contrato, y vamos a hacer una acción colectiva contra la reforma. No hay una derrota de las fuerzas progresistas, pero resulta muy grave que los estrechos criterios de la Corte sean los que determinen si hay o no consulta. Coincido con el orador que me antecedió, porque con esos criterios tan estrechos, con esa interpretación, simple y llanamente jamás habrá una consulta popular. La Suprema Corte está haciendo por la vía de los hechos nugatorio el derecho de la consulta, está conculcando un derecho a ser consultados en temas de trascendencia nacional. Debió haber aprobado los 3 temas, que sea el pueblo, como en una democracia, de acuerdo al 39 constitucional, quien rija cuando hay diferencias entre los partidos, cuando Poder Ejecutivo y Legislativo no coinciden. Puede el pueblo decidir a través de una consulta. El próximo 2015 era una fecha donde debió haberse estrenado el derecho constitucional, pero en vez de ello no lo va a hacer. Toda ley, muchas leyes, esta propuesta que se está haciendo, todos van a tener implicaciones económicas y entonces pues nada será posible, ni siquiera un derecho humano. La Constitución en materia de derechos humanos establece mínimos, no máximos, y la Corte hizo una interpretación de máximos y con ello violenta los derechos humanos de la sociedad mexicana. Vamos, insisto, a hacer varias acciones
No va a haber tregua. El pueblo no estará sujeto a esta visión chata, a esta decisión sumisa de criterios nimios de la Suprema Corte. De nada servirá establecer varios derechos de participación ciudadana en la Constitución, que son derechos de democracia directa, si no se permite su ejercicio. La participación ciudadana podría despresurizar esta presión, Senadora esta Dolores, olla de presión que se vive actualmente en el país. Nada más para pedirle, por favor, a las senadoras y senadores que pongamos atención a la oradora, por favor. Es Gracias. un principio Continúe. democrático, gracias, presidente. El derecho a ser consultados es un principio democrático. No solamente las élites deben de decidir, deben imponer sus intereses a todos los demás. Debe de haber en la Constitución, como lo hay, este principio, este derecho a que la ciudadanía sea consultada ante asuntos de graves trascendencias, como es el que me he referido. Cerrar la participación ciudadana abona a la antidemocracia, abona a la tensión, abona a la ingobernabilidad en la que está cayendo nuestro país. Y en el tema que está abordando, que abordó nuestro compañero senador Luis Sánchez, en relación a las remuneraciones de los servidores públicos, hay agravios hacia la sociedad. Hay indignación de la sociedad por las altas percepciones de la alta élite política de México. La Cámara de Diputados, por cierto, tiene todas las facultades para disminuir las percepciones de los altos funcionarios, pero no lo hace. Y si no lo hace, con una consulta popular como la que solicitamos, la ciudadanía puede ejercer su derecho y ordenar a una de las instituciones del Estado a que cumpla con su responsabilidad constitucional. Si la consulta no procediera, quiero decir, entonces las y los legisladores deberíamos de ser congruentes. Si la Suprema Corte no se hizo sensible ante las solicitudes de nuestras respectivas consultas, esta debiera proceder, comenzando por que los legisladores pudiéramos reducir las percepciones de los servidores públicos, revisar los rubros suntuarios de los tres poderes de la Unión. Este es un asunto, en efecto, de un derecho de participación ciudadana, de democracia directa, pero también de eficientar el gasto, que tiene mucho que ver con la pobreza, con la insuficiencia, con la ruptura del tejido social y muchas otras implicaciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que salir de su recinto, de sus sillones apoltronados, pisar el suelo terrenal, ver la situación en la que están los mexicanos y hacer derecho, hacer valer el derecho a ser consultados sobre asuntos de trascendencia nacional. Tache a la Suprema Corte. Gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna.